Bueno, entonces vamos a iniciarnos, pues, jóvenes. Vamos a ver ahora la unidad 6, parte 1, halogenuros de alquilo. Bueno, vamos a conocer los objetivos. Déjenme ver aquí, jóvenes. A ver, léame, Cintia, por favor, el primer objetivo. Conocer las generalidades de halogenuros de alquilo. Ok. A ver, léame, Jeremy. Conocer la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Léame, Andrés Daniel. Andrés Daniel. Ay, Dios. A ver, no se le ve nada. A ver, léame, Esmeralda. Propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Ok. Léame, por favor, David. Preparación de los halogenuros de alquilo. Bueno, aquí se ve al revés la cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con las generalidades. Se llaman organohaluros o halogenuros de alquilo. Son compuestos que tienen halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Son muy utilizados en todo lo que es la industria de síntesis orgánica e industrial. Bueno, léame por favor. Léame, Diane. Los compuestos orgánicos sustituidos con halógenos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se han encontrado aproximadamente 5.000 organohaluros en algas y varios otros organismos marinos. Por ejemplo, el clorometano se libera en grandes cantidades por las algas marinas, así como en los incendios forestales y por los volcanes. Los compuestos que contienen halógeno también tienen una amplia gama de aplicaciones industriales, las cuales incluyen su uso como disolventes en medicina, como anestésicos inhalados y refrigerantes y pesticidas. Bueno, siempre por favor, Diane, cuando hay una coma puede ser usted pausa, ¿verdad? Porque se le oye a usted como que ya no le alcanza el aliento, ¿verdad? Por favor, cuando lee, por eso están las comas y por eso están los puntos. Bueno, entonces se dan cuenta que hay bastantes, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el tricloroetileno, que es un disolvente. Tenemos el alotano, que es un anestésico inhalado. Tenemos el diclorodifluorometano, que es un refrigerante. Y el brometano, que es un fumigante. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. Además, hay otros compuestos a los sustituidos que han permitido encontrar nuevos medicamentos. Por ejemplo, el compuesto epibatidina se ha aislado de la piel de las ranas ecuatorianas y se encontró que es 200 veces más potente que la morfina en el bloqueo del color de los animales. Ok, se dan cuenta que también se encuentra dentro de los diferentes animales. Bueno, a ver, léame por favor, Emily. El enlace carbono-halógeno de un haluro de alquino es polar debido a que los átomos de los halógenos son más electronegativos que los de los átomos de carbono. La mayoría de las reacciones de los haluros de alquilo
resultan de la ruptura de este enlace polarizado. Ok, entonces una de las características de este grupo es de que el enlace carbono-halógeno va a estar polarizado. Dependiendo de qué halógeno sea, va a estar más polarizado o menos. Cuando es flúor sería el más polarizado y el yodo sería el menos polarizado. El carbono-flúor sería el enlace más pequeño y el enlace carbono-yodo sería el enlace más largo de los halogenuros. Se pueden dar cuenta ustedes que en esta imagen la carga negativa está hacia el halógeno, porque hay una polarización. Esa polarización va a promover que hayan reacciones. Bueno, vamos a ver los usos de los halogenuros de alquilo. A ver, léame Gabriela González. Disolventes. Los haluros de alquilo se utilizan principalmente como disolventes industriales. Se utilizan en diversas industrias como la electrónica para la limpieza de componentes electrónicos y chip, en la limpieza en seco de prendas, solventes de pinturas, etc. Entre los más utilizados están el tricloroetileno, el cloruro de metilo, etc. Entonces, por ejemplo, antes, ahora ya no se utiliza, se utilizaba el tetracloruro de carbono para lo que era el lavado en seco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía el tetracloruro de carbono? Pues es una sustancia volátil, por lo cual las sustancias, las grasas o los compuestos orgánicos se disolvían fácilmente en ese vapor y así quedaban limpias las prendas. Pero el problema es de que es cancerígeno, por lo cual ya no se utiliza ese disolvente de suciedad. Bueno, vamos a ver, léame por favor Giovanni Colindres. Reactivos. Los hidruros de alquilo se utilizan como sustancias de partida en la síntesis de compuestos orgánicos más complejos. Ok, entonces realmente son muy utilizados a nivel industrial para sintetizar otros compuestos. A ver, léame por favor, Jairín. Anestésicos. Uno de los primeros anestésicos utilizados fue el cloroformo y que actualmente ha sido sustituido por el prolactano. En los quirófanos de los hospitales, el cloruro de etilo se utiliza como anestésico local en forma de aerosoles que son utilizados rociando el área afectada para producir el efecto deseado. Ok. Cuidado con el perro usted. Ahí tenemos para lo que es anestesia general y anestesia local. Bueno, vamos a ver, léame por favor Jason Muralles. Refrigerantes. Los fluoroalcanos, también conocidos como freones o clorofluorocarbonos, son halogenuros de alquilo que se desarrollan para sustituir el amoníaco como gas refrigerante. El freón 12 fue de los primeros en utilizarse como gas refrigerante. Sin embargo, su efecto nocivo sobre la capa de ozono ha provocado que sean reemplazados por los hidrofluorocarbonos, como el freón 22, ya que son más reactivos que los clorofluorocarbonos y se destruyen antes de llegar a la capa de ozono. CFC, hubiera podido decir nada más. Bueno, entonces, realmente, pues estos compuestos son bien importantes para toda la industria de refrigerantes, tanto de alimentos como en las casas y en lo que son los automóviles, ¿verdad? Pero realmente, pues como todo proceso humano, siempre nosotros hacemos las cosas y no sabemos qué nos va a afectar. Realmente al principio no sabíamos que afectaba la capa de ozono, por lo cual tuvieron que cambiar los elementos a otros que no la afectaran, ¿verdad? Desgraciadamente así somos los humanos, nosotros trabajamos a golpe dado, ¿va, jóvenes? Y a veces los golpes ya no se vuelven a poder quitar. Entonces ahí tenemos para lo que son refrigerantes. Ahí tenemos el freón 22. Bueno, a ver, léame por favor. Me quedé. Javier Díaz.
Ok, plaguicidas. Los haluros de alquino también son utilizados como insecticidas y pesticidas. En 1939 se descubre el DDT, 1,1,1 tricloruro 2,2 bis P clorofeniletano, que fue el primer insecticida clorado. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios y su acumulación en el medio ambiente, se prohibió su uso. Actualmente existen otros halogenuros de alquino que sirven como insecticidas y plaguicidas, como el lindano y el aldrin. Ok, entonces se dan cuenta de lo que les decía, ¿verdad? Se descubrió un insecticida DDT, se comenzó a echar a diestra y siniestra y provocó problemas a nivel ambiental, ¿no? Que ya lo vimos en la primera presentación de este curso. Y entonces realmente pues vamos así a topones la humanidad y no entendemos que no debemos de trabajar así, ¿verdad? Siempre debemos primero pensar y estudiar bien qué otros efectos pueden causar las sustancias orgánicas que utilicemos. Ahí tenemos el lindano y el aldrin, que son compuestos utilizados como plaguicidas. Bueno, vamos a ver la nomenclatura. La nomenclatura es sumamente sencilla, ¿va, jóvenes? Entonces, a ver, léame por favor Juan Alexander. Nomenclatura UPAC. Las reglas son idénticas a las aprendidas para alcanos. ¿Ok? Entonces no hay ninguna excepción o no ninguna diferencia. Kevin Andala. Tener cuidado con la numeración. Ok, porque como tiene diferente orden alfabético dependiendo de qué halógeno sea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 2, tenemos el bromo, sería un halogenuro o sería un bromuro de alquilo. Entonces se dan cuenta que aquí pues le tengo que dar la menor numeración al bromo porque es por orden alfabético el primero. Entonces sería 2 bromo 3 metilpentano o 4 bromo 3 metilpentano. ¿Cuál sería la correcta? La primera, porque le estamos dando la prioridad a lo que es el orden alfabético. Bueno, miremos esta. ¿Cuál sería la principal? 1 bromo 4 clorobutano o 4 bromo 1 clorobutano. ¿Cuál sería la correcta, jóvenes? ¿Primera o segunda? La primera. La primera, porque estoy dándole prioridad al orden alfabético. Acá tenemos este. Se dan cuenta ustedes de que este sería un sustituyente completo. Este sería un sustituyente completo. Entonces la cadena carbonada principal sería la lineal 1, 2, 3, 4, 5. Le doy la menor numeración, que sería 3 de cualquiera de los dos lados. Y entonces de ahí este sería un sustituyente sustituido. Es un metil con un cloro. Entonces sería clorometil o 1 clorometil, cualquiera de los dos. Y el número donde está el sustituyente. Bueno, aquí tengo otra más grande. Se dan cuenta de que la cadena carbonada es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería nonano el nombre base. Y luego los sustituyentes serían, entonces, ¿a quién le doy la prioridad? Se dan cuenta que ¿a quién le doy la prioridad? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Que son los que están ahí. A ver. ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, que tiene la menor numeración. Sería 3 dibromo, 6 terbutil, 2 cloro, 2 fluoro, 5 metil nonano. Entonces las reglas son exactamente igual que ya vimos con los alcanos. Aquí tenemos este ciclo. Entonces ahora, ¿cuál de esos nombres sería el correcto, jóvenes? Se dan cuenta que todas las numeraciones salen igual a 9, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera, porque le estoy dando la prioridad al bromo. Luego, la segunda no, y la tercera está mal numerado.
Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. No, sí está enumerado, solo que le dio prioridad al etilo. Bueno, aquí ¿cuál sería la correcta, jóvenes? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Y la segunda? Segunda. Entonces se dan cuenta que la nomenclatura es sumamente sencilla. Entonces también como nomenclatura común les podemos nombrar como se nombra acá. Cuando es metano cambiamos la terminación ano por hilo y le agregamos, dependiendo del halógeno, bromo, en este caso como es bromo, bromuro de metilo. Acá tenemos otro, se dan cuenta que es de 3, entonces sería cloruro de propilo. Acá tenemos un isopropilo, entonces sería yoduro de isopropilo. Acá tenemos un terbutilo, entonces sería fluoruro de terbutilo. Acá tenemos un ciclo, entonces sería bromuro de ciclohexilo. Y acá tenemos otro nombre común, sería cloruro de metileno. Entonces, este nombre común, pues así es como se conoce a nivel industrial y así es como lo tendrían que buscar si ustedes quieren conseguir este disolvente. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Estamos bien? Aquí tenemos estos nombres comunes bastante importantes, son utilizados como disolventes: el cloroformo, el bromoformo y el yodoformo. Lo único que varía es el halógeno. Y tenemos este famoso que les decía ya al principio, es el tetracloruro de carbono, que es un disolvente apolar, muy utilizado. Vamos con las propiedades físicas. A ver, léame por favor. Lilian, Michelle. Los átomos de halógeno introducen polaridad en las moléculas hidrocarbonadas a la vez que incrementan el peso molecular de las mismas. Entonces, fíjense pues, acá es muy importante el peso molecular porque hay mucha diferencia entre el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Por supuesto, eso afecta directamente a las propiedades físicas. Porque se acuerdan de que un parámetro para las propiedades físicas es el peso molecular. En este caso, pues son muy diferentes los pesos moleculares dependiendo del halógeno. Entonces, todos los compuestos de yodo van a tener mayores propiedades físicas que las de flúor. Vamos con respecto a la polaridad. Entonces, en este aspecto, pues el que va a ser el enlace más polar, pues por supuesto va a ser el del flúor porque es el que tiene mayor electronegatividad. ¿Se dan cuenta? O sea, ese sería el enlace más polar. De ahí seguiría lo que es cloro, de ahí bromo y por último flúor. Pero los compuestos de flúor no son muy comunes. Los que más trabajamos a nivel industrial y de laboratorio son los del cloro y los del bromo. Los de yodo también no se usan mucho porque son caros, ¿verdad? Entonces, preferimos utilizar lo más barato. Además, a nivel industrial, eso también es uno de los parámetros importantes para proponer nuevos productos, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Luis Fernando Aldana. Podemos deducir que esta propiedad lo hará más reactivo que los respectivos alcanos y afectará sus propiedades físicas. Ok, entonces se dan cuenta que estos tienen propiedades físicas más altas porque también tienen polaridad, cosa que no tienen los alcanos. Además también va a afectar lo que dijimos, el peso molecular del halógeno. Vamos a ver la solubilidad. Léame por favor, Luis Medrano. Insolubles en agua. ¿Ok? Solubles en solventes orgánicos polares, etanol, éter, benceno, etc. Bueno, siga pues entonces. Solubilidad de las cadenas pequeñas es mayor que las grandes en agua. Cloruro de metilo y el 1-clorobutano.
Entonces pueden ver que el cloruro de metilo, que solo tiene un carbono, es 0.68 gramos en 100 mililitros. Pero miren ahora al cloruro de butano, ya prácticamente es insoluble, 0.068. O sea que son bastante insolubles en agua. Vamos a ver la densidad. Eso tiene que ver con el peso molecular. Entonces, por supuesto, los compuestos, los halogenuros más densos van a ser los del yodo y los menos densos van a ser los del flúor. Lo del fluoruro o lo del flúor debido a que tienen el menor peso molecular. ¿Está claro, joven? Sí. Bueno, vamos a seguir pues. A ver, léame por favor, María Fernanda García, por favor. Los halures de alquilo por lo general tendrán mayor densidad de sus respectivos alcanos debido al incremento de peso molecular aportado por el halógeno y por esto los yoduros serán los halógenos de mayor densidad. Ok. Vamos a ver los puntos de fusión. Entonces, estos compuestos, pues en realidad, como tienen pocas propiedades físicas, ¿verdad? Realmente son bastante volátiles. Y por eso es la función que tienen en lo que es la refrigeración. Porque en los procesos de refrigeración se aprovechan los procesos de condensación y de evaporación. Esos son los procesos que hacen que se enfríen o se calienten los ambientes. Bueno, entonces se dan cuenta de que los de fluoruro pues van a ser los que tienen punto de fusión más bajo porque es el menor peso molecular. Y los del yodo van a ser los que tienen el mayor peso molecular. A ver qué significa sublimar, jóvenes. A ver, ¿alguien sabe qué es sublimar? Pues eso tienen que haber visto en el laboratorio, joven. Pero ahora como es virtual, ¿saben qué es sublimar, joven? Ninguno sabe qué es sublimar. ¿Qué pasa del estado gaseoso? Ok, pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por líquido, ¿verdad? Eso se da, por ejemplo, con el yodo, ¿verdad? El yodo pasa de sólido a gas. Bueno, a ver, léame por favor, Marisol Delgado. Los halogenuros del kilo funden a temperaturas más altas que los correspondientes hidrocarburos, debido a sus mayores pesos moleculares. Ok, entonces se dan cuenta que aquí afecta mucho lo que es la masa molecular, ¿va, jóvenes? Y el yodo es muchísimo más pesado que cualquiera de los otros dos. Bueno, vamos a ver los puntos de ebullición. Igual, los compuestos de yodo van a tener los mayores puntos de ebullición y los compuestos de flúor van a tener los menores puntos. A ver, léame por favor, Mayra Jiménez. Los puntos de ebullición son mayores que los respectivos hidrocarburos. Como ya hemos discutido, se debe al se me olvidó esa cosa. De los halógenos. Peso molecular. Se me olvidó, perdón. Se debe al peso molecular de los halógenos y a la polaridad también, y la polaridad también tiene cierta influencia. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver la preparación de organohaluros. Bueno, a partir de alcanos, vamos a ver por reacciones radicalares que ya vimos anteriormente, se producen los halogenuros. Se dan cuenta que es una reacción radicalar. Tenemos, es una reacción en cadena y se da la generación de varios productos. Entonces tenemos el metano más cloro, me da primero el cloruro de metilo, de ahí el diclorometano, de ahí el cloroformo y por último el tetracloruro de carbono. Entonces esta reacción en realidad no es una reacción que se pueda usar a nivel industrial porque se generan muchos subproductos y eso implica una purificación.
y las purificaciones a nivel industrial son caras. Bueno, también tenemos el problema con la halogenación de que me puede dar sustituciones a diferentes tipos de hidrógenos. Se dan cuenta que aquí tengo dos tipos de hidrógenos, tengo secundarios y tengo primarios, entonces me puede dar también la sustitución del hidrógeno primario y del secundario. ¿Por qué sale más alto el secundario, jóvenes? A ver quién se acuerda. Eso ya lo vimos. ¿Por qué sale más alto el secundario que el primario? A ver, pues jóvenes, esas son las cosas que se les va a preguntar en el segundo parcial. ¿Nadie se acuerda? Por la posición del cloro. No, eso no es por eso. A ver, otra idea. Si estoy diciendo radicales libres, están formando radicales libres. ¿Cuál es el radical más estable, el primario o el secundario? Secundario. Bueno, entonces por eso es que se da más el secundario. Ahí es donde ustedes tienen que estar pilas. Bueno, acá se dan cuenta cuántos tipos de hidrógeno tiene este compuesto. ¿Cuántos tipos de hidrógeno tiene este compuesto? A ver, pues chicos, despertemos, pues. Nadie sabe cuáles son los tipos de hidrógeno ahí. Bueno, después no esperen. 9 primarios. ¿Sí? ¿Qué otro tipo? Solo primarios hay. Y Terciarios, ¿no? Secundarios no hay ahí. Terciarios. terciario. Hay 9 primarios y un terciario, ¿ok? Bueno, entonces se dan cuenta que aquí aparentemente, ¿qué es lo que estoy obteniendo más? Aparentemente estoy obteniendo más el primario, pero realmente obtengo más terciario. ¿Qué tengo que hacer para poder comprobar de que el terciario es el que más es el porcentaje relativo? A ver, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eso también lo vimos cuando vimos las reacciones radicalares. ¿Qué tengo que hacer? Porque en realidad el que más se da es este, pero el porcentaje sale diferente. ¿Qué es lo que tengo que ver para que me dé como debe ser? Que me sale el porcentaje más este. A ver si se acuerda alguien de qué fue lo que hicimos. ¿Cuántos hidrógenos terciarios tengo? 9. Terciarios tengo 9. 1. Bueno, ¿y cuántos primarios tengo? 9. Bueno, entonces tengo que dividir este porcentaje entre los hidrógenos. Se dan cuenta que el terciario sería dividido 1 y el primario sería dividido 9. 65 dividido 9, ¿cuánto sale? 7.22. Bueno, entonces, ¿sí es más grande el terciario que el primario? Pues sí, va, jóvenes. 35 es más grande que 32, ¿no? No sé cuánto dijeron. Entonces, se da cuenta que aquí tengo que dividir también entre la cantidad de hidrógenos de los diferentes tipos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que qué hidrógenos van a reaccionar primero? Pues los terciarios. ¿Qué halógeno será más selectivo? El yodo, porque es el más grande. ¿Qué problemas tienen estas reacciones? Pues que dan muchos subproductos. Entonces, causa de que me baje el rendimiento de lo que me interesa. Bueno, vamos a sintetizarlo a partir de alquenos. A ver, léame por favor, Miguel Ángel. Alquenos con X2 y HX vistos en anterior unidad. Ya vimos esta. Más bien aquí no la hemos visto todavía, jóvenes, después. Voy a quitar eso. Entonces acá tenemos, si utilizo una molécula de halógeno, se dan cuenta de que me da la adición al doble enlace en posición anti. Ojo con eso. No me da en posición cis. Eso lo vamos a ver después en el mecanismo. Igual acá, miren, con HX me da la adición.
¿verdad? Y una cosa importante es de que en este caso el halógeno se está uniendo al carbono más sustituido. Eso se llama la regla de Markov-Nikov, que la vamos a ver después también en la próxima unidad. Entonces, ojo con esto y apuntan esto. Acá el halógeno se une al carbono más sustituido del doble enlace. Se dan cuenta que este es trisustituido y este es disustituido, por eso se une al tri. Y eso tiene que ver con la formación del carbocatión. Y acá se van a dar la unión de los dos halógenos, pero en posición anti, no en posición cis. Esas son cosas que tienen que apuntar y después los vamos a explicar. Bueno, ¿qué tipo de reacción sería esta, jóvenes? ¿Qué tipo de reacción? Hay 4 tipos. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Adición, ¿no? Es adición. Bueno, entonces, todas esas cositas se les va a preguntar en el examen. Vamos a ver que la podemos sintetizar a partir de alcoholes. Tenemos el HX y tenemos un alcohol. Entonces normalmente va a ser un ácido fuerte. ¿Y esta reacción cómo sería denominada, jóvenes? ¿O cómo se clasificaría? A ver pues chicos, ¿cómo se clasificaría? ¿No sería una reacción de sustitución? Es una reacción de sustitución. Se dan cuenta que acá tenemos el OH y tenemos el halógeno. Miremos un ejemplo. Tenemos el alcohol cíclico, le agregamos ácido clorhídrico gaseoso en disolvente éter a 0 grados centígrados y obtenemos el halogenuro de alquilo con un porcentaje bastante bueno. Se dan cuenta que esta reacción, como produce agua, entonces normalmente se le llama deshidratación también, ¿verdad? Porque se pierde agua. Entonces ya vimos que es el tipo de reacción sería de sustitución. Ahora, otra cosa importante. ¿Cuál sería el alcohol que va a reaccionar más rápido? ¿Primario, secundario o terciario? Si yo le digo que en esta reacción se forma un intermediario, un carbocatión, ¿cuál se tendría que reaccionar más rápido de los alcoholes? ¿No? Entonces tiene que ser con la estabilidad, jóvenes. ¿Cuál de los carbocationes es más estable? ¿El terciario? El terciario, o sea que entonces el alcohol terciario es el que más rápido va a reaccionar. Bueno, a ver, léame por favor, Nehemías. Los alcoholes primarios y secundarios se convierten mejor en haluros del alquilo cuando se tratan con cloruro de tionilo o tribomuro de fósforo. Es normal que estas reacciones sucedan con mayor rapidez bajo condiciones suaves. Son menos ácidas y con una menor probabilidad de que causen rearreglos catalizados por ácido, que es el método de HX. Es el anterior. Entonces fíjense pues, en el anterior método se formaba intermediarios un carbocatión. Como se forman carbocationes o intermediarios en general, pueden producirse transposiciones para conseguir intermediarios más estables. Entonces por eso en las reacciones anteriores puede haber problema de transposición. En cambio estas reacciones con cloruro de tionilo o tribromuro de fósforo no se da eso. Acá tenemos un alcohol, le agregamos cloruro de tionilo, SOCl2 y sustituimos el OH por el halógeno y con un buen rendimiento. Igual podemos utilizar el tribromuro de fósforo y también vamos a sustituir fácilmente lo que es el OH por el halógeno. Estos dos reactivos son bastante peligrosos, así que hay que usar campana. El tribromuro de fósforo es explosivo, total que hay que utilizar condiciones bastante controladas. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Roxana.
¿Quiénes son los halogenuros de alquilo? Ok, a ver, por favor, Stephanie. Nomenclatura. Ok, a ver, Stuart. 3 propiedades físicas. ¿Cuáles son los compuestos, los halogenuros que tienen más propiedades físicas? ¿Más altas propiedades físicas? Los que tienen mayor masa molecular. Bueno, pero ¿cuál es, pues? Eso es lo que es lo que estoy preguntando. yodo. El yodo. Ok, entonces, Verónica Tello, léame, por favor. Preparación de los mismos. Vimos las 3 preparaciones principales de los halogenuros. Bueno, con eso terminamos la primera parte. Nos vamos a la segunda. Dame un instante. Entonces ahora ya vamos a empezar a ver, ya vimos la nomenclatura, vimos las generalidades, vimos la preparación. Entonces ahorita empezamos a ver las reacciones que tienen estos compuestos. Ahora déjenme ver aquí cómo está la cosa. Entonces vamos a seguir. Entonces nos vamos a la unidad 6, parte 2, halogenuros de alquilo. Entonces hoy sí me salió bien objetivos. A ver, léame por favor, Jocelyn. Conocer las reacciones que sufren los halogenuros de alquilo. Ok. A ver, ahorita solo hay 29 de 44. Miren, jóvenes, se dan cuenta la cantidad de gente que falta, ¿verdad? Hay 2 personas que ya ni siquiera no se han aparecido nunca al curso, ¿verdad? Bueno, de todos modos, ustedes están grabados quiénes son los que vinieron, ¿verdad, jóvenes? Cuando están hablando, están ustedes leyendo, ¿verdad? Pero da pena que después dicen, ay, ¿será que el profesor tan malo que es? Y resulta que ustedes no se ponen las pilas tampoco, ¿no? Porque eso es más trabajo de ustedes que trabajo mío. Bueno, a ver, léame, Cintia, por favor. 2. Conocer y entender los diferentes factores que afectan a las reacciones nucleofílicas unimoleculares, SN1, que sufren los halogenuros de alquilo. Bueno, miren, jóvenes, muchos de ustedes cometen el error que no leen lo que está en los paréntesis. A ver, Cintia sí leyó perfectamente como debe ser. O sea, cuando está en un paréntesis no quiere decir de que no lo lea. Por supuesto, si es una referencia bibliográfica, pues no, pero eso es parte de lo que es la parte química, pues, joven, no se puede dejar de no decir, pues. Bueno, a ver, léame, Jeremiah. Conocer y entender los diferentes factores que afectan a las reacciones nucleofílicas biomolecular SN2 que sufren los halogenuros de alquilo. Entonces se dan cuenta que SN1 y SN2 es abreviatura de la tipo de reacción. Sustitución nucleofílica bimolecular, sustitución nucleofílica unimolecular. Bueno, vamos a ver los 2 tipos de reacciones principales de los halogenuros de alquilo. Vamos a ver la primera, es la sustitución nucleofílica. Miren cómo se da. El nucleófilo, ya sea con carga o con electrones, me ataca al carbono que está parcialmente positivo. Este rompe el enlace que tiene carbono cloro y forma el enlace con el nucleófilo. Y se da la sustitución. Se dan cuenta que sale el halogenuro. Bueno, también tenemos la otra reacción principal que es la eliminación. La eliminación, pues miren acá tenemos un tipo de eliminación. Esta eliminación se llama E2,
¿verdad? O sea, eliminación bimolecular. Entonces, acá lo que pasa es que el nucleófilo, ya sea con carga o con electrones, extrae el hidrógeno sin electrones. Los electrones van a formar parte del doble enlace y entonces, como este enlace está polarizado, cuando se forma el doble enlace, expulsa al halogenuro. Entonces se dan cuenta que me da un alqueno, el nucleófilo con hidrógeno y el halógeno. ¿No desea alguna duda? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver las sustituciones, o sea, las reacciones de sustitución 1 o las sustituciones N2. Bueno, entonces vamos a empezar con la sustitución bimolecular. Se dan cuenta que vamos a ver que hay varias formas de expresarlo y lo encuentran ustedes en los libros. Lo encuentran como N sub N2, SN2 o SN super 2. Así es como lo encuentran en los libros. ¿Ya se fijaron que les subí varios libros de texto, ¿va, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, entonces, para que ustedes no tengan necesidad de comprar el libro. En realidad ahorita no necesitan comprar libros. Pero miren, ahora más que nunca es importante entender que no hay un libro de texto, ¿verdad? Es un libro de consulta. ¿Por qué? Porque solo nos va guiando. Pero en realidad uno debe tener la capacidad como maestro de desarrollar su contenido como uno tiene la experiencia de que lo entienden mal los estudiantes. Entonces, se dan cuenta ustedes que si ustedes revisan cualquiera de esos libros de texto con respecto a lo que yo les explico, no está dado así como yo lo pongo, ¿verdad? Y eso ya significa que yo ya tengo un conocimiento más allá de un libro. No sé si me explico, jóvenes. Porque hay algunos profesores que explican de pe a pa como está en el libro, pues, y eso quiere decir de que no hay mucha experiencia. Y entonces yo debo de tratar de, eso se llama mediar el conocimiento, o sea, tratar de transformarlo a manera de que sea más entendible para ustedes como estudiantes, ¿verdad? Y esa es la función de un mediador que es un profesor, ¿verdad? Yo tengo que mediar lo que es lo que son la temática para que ustedes lo puedan entender. Entonces se dan cuenta ustedes que si ustedes comienzan a leer un libro, pues en realidad a veces no entienden un montón de cosas porque hay un montón de cosas que no se los explican ahí, ¿verdad? Ellos suponen que usted ya lo debe saber. Entonces esa es la función de nosotros como maestros, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, ustedes pueden ver que por ejemplo en un libro tienen ustedes capítulos de capítulos, por ejemplo de sustitución nucleofílica o de halogenuros, y yo se los estoy resumiendo en unas pocas presentaciones, y con eso ustedes deberían estar en la capacidad de entender. No sé si me explico entonces la función que debe tener el catedrático para los contenidos, jóvenes, o no. Sí, licenciado. Bueno, entonces ustedes pueden notar en cómo el profesor media lo que son los conocimientos con lo que es la experiencia y ser buen profesor, pues jóvenes, porque ser buen profesor es hacer lo difícil fácil. Eso es ser buen profesor, ¿ya? Entonces, pero es un proceso que primero le debe gustar a uno, ¿verdad, jóvenes? Bueno, vamos a ver la cinética de reacción. La velocidad de reacción va a estar dada por una constante K multiplicado por la concentración del halogenuro y por la concentración del nucleófilo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta ustedes con lo que vieron en Química Inorgánica 2, esta cinética sería una cinética de segundo orden porque es 1 con respecto al halogenuro y 1 con respecto al nucleófilo. Se suman los coeficientes, entonces le sale de segundo orden. O sea, que, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo que dice a continuación. A ver, léame por favor.
A ver, no. A ver, Andrés, Daniel, no sé si ya funciona el micrófono o no. Sí, ya la arreglé. Bueno. Ok, cinética de la reacción No, es de eso ya lo segundo. leímos, eso ya Ok, lo la leímos. última, la velocidad de reacción depende del sustrato y nucleófilo. O sea que depende de los dos compuestos, reactivo y sustrato. Se dan cuenta que el sustrato en este caso es el halogenuro y el nucleófilo sería el reactivo. A ver, léame Esmeralda, por favor. La velocidad es de primer orden para cada reactivo. Ok, se dan cuenta porque está elevado a la 1. Bueno, miremos el diagrama de SN2. Con todo lo que hemos visto hasta el momento ya en el curso, ustedes deberían de interpretar muy fácilmente este diagrama. ¿En cuántos pasos se da la reacción? A ver, David. En 2. En 2. ¿Está de acuerdo, Dayan? No, se dan 1. Se dan 1 porque solo tiene un pico. Bueno, a ver, léame por favor, perdón, Dulce. ¿Qué tipo de reacción es exo o endotérmica? Es exotérmica ¿Por qué? porque los productos tienen menos energía que los reactivos. Ok, o sea que los productos son más estables que los reactivos. Perfecto. A ver, ¿se dan cuenta ustedes cuántos estados de transición tiene Emily? Tiene 1. Solamente 1. A ver, Gabriela González, ¿tiene intermediarios o no? ¿Sí tiene? Sí tiene intermediarios. A ver, Giovanni, ¿está de acuerdo que tenga intermediarios? Giovanni. Bueno, a ver, Yarin, ¿está de acuerdo con que tiene intermediarios? Yo creo que no, porque el intermediario está entre medio de los picos, ¿no? Ok, y los intermediarios comienzan a partir de 2 picos, ¿ok? Bueno, entonces, se dan cuenta algunos que no están claros los conceptos, y precisamente esos conceptos deben estar claros porque ya los vamos a utilizar en la interpretación de las reacciones que estamos viendo, pues jóvenes, y si no se quedan a cortos. Bueno, entonces acá miren, en el estado de transición están los dos, porque se llama bimolecular. Está el nucleófilo y está el sustrato. Se dan cuenta que este es el sustrato y este es el nucleófilo. En el estado de transición están los dos. Entonces vamos a ver que el enlace nucleófilo-carbono se está formando y el enlace carbono-halógeno se está rompiendo. Bueno, entonces luego vamos a obtener el producto, el nucleófilo sustituido y el halogenuro. Pueden ver una cosa importante, que el nucleófilo está atacando del lado contrario donde está el halógeno. ¿Por qué? Porque el nucleófilo tiene carga negativa o electrones, entonces va a haber una repulsión electrostática con respecto al halógeno. Y por eso me va a atacar del lado contrario. Entonces la reacción es un paso, no hay intermediarios. La energía de activación dependerá tanto del sustrato como del nucleófilo porque están presentes en estado de transición. No sé si hay alguna duda. No, licenciado. Bueno, entonces se dan cuenta de que si ustedes han aprendido lo que hemos visto anteriormente, esto se les da muy fácil. Y por eso yo se los explico como fundamento. Por lo general son exotérmicas, no siempre. Vamos a ver el mecanismo de reacción. Entonces, y eso es lo que se van a tener que escribir en el examen, ¿verdad, jóvenes? Tenemos primero, se dan cuenta que es el nucleófilo y el halogenuro. ¿Ok? Luego de esto, como intermediario, se dan cuenta de que el nucleófilo está atacando al carbono porque está cargado positivamente y el halogenuro está del lado contrario. Entonces se dan cuenta que las líneas son punteadas debido a que estos enlaces se están formando y este enlace se está destruyendo. Bueno, luego de eso, pues podemos ver que el nucleófilo entró del lado contrario de donde estaba el halógeno.
Esto se puede comprobar si el carbono es quiral, quiere decir de que lo que es el tipo de conformero va a variar. Si era izquierdo al principio, al final queda derecho, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos comprobar el mecanismo de reacción. Entonces acá tengo, se dan cuenta que en este caso es quiral, que es S. Ataca el OH, lado contrario a donde está el bromo. Se forma el intermediario, se dan cuenta que acá se está moviendo el hidrógeno y el metilo y el etilo para darle entrada al nucleófilo. Aquí se está formando este enlace y se está destruyendo ese oxidasa. Esta es el estado de transición, por eso es que se llama bimolecular, porque tiene las dos moléculas. Y luego tenemos el rompimiento del carbono-bromo, me da el bromuro, y la adición del OH. Miren ahora cómo quedó la configuración, quedó completamente contraria, porque ahora quedó a la izquierda el OH. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, a ver, léame por favor. Dulce. Inversión de la configuración. Si es óptica, activo. Ópticamente, no óptica. Bueno, a ver. Por favor, jóvenes, imagínense ustedes son profesionales y comienzan a leer así, imagínense qué vergüenza. Vamos, esto se le llama inversión de Walden. A ver, léame por favor, Emily. Invención de... no se forma intermediario. Ok, porque solo es de un paso. Bueno, a ver, léame Gabriela González. El estado de transición está formado por dos moléculas, halogenuro y nucleófilo. Ok, entonces se dan cuenta que por eso se llama bimolecular. A ver, Giovanni Colindres. El núcleo ataca en la parte opuesta al halógeno. Ok, una cosa importante, no ataca el mismo lado. Bueno, a ver, léame Yairin. La reacción puede ser afectada por el tamaño que rodea al centro de reacción debido a que los mismos deben moverse. Entonces, en este caso, miren, acá tengo un metilo, tengo un etilo. Sería más fácil si se tuviera hidrógenos. Y la reacción se va a dar más fácil porque se puede mover más fácil entre más pequeños sean. A eso hago referencia, jóvenes. Vamos a ver un ejemplo de la inversión de Walden. Entonces, la inversión de Walden o de Walden, se dan cuenta que acá uso pentacloruro de fósforo, éter, y me sustituye el OH por el halógeno. Se dan cuenta que acá era levo rotatoria y después se pasó a dextro rotatoria, o sea que aquí hubo una inversión. Ahora aquí esta reacción, que es una reacción de oxidorreducción, pasa el cloruro a OH. Se dan cuenta que ese es otro tipo de reacción. ¿Por qué? Porque me está dejando la misma el mismo isómero. Aquí tengo dextro y dextro. Entonces esta reacción es completamente diferente a esta. Es una sustitución y esta es una oxidorreducción. Ahora luego le agrego pentacloruro de fósforo en éter. Se dan cuenta que acá era dextro y me pasó a levo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hubo inversión de la configuración, inversión de Walden. Esta la oxido otra vez con plata y agua y obtengo el OH, pero me queda con la misma configuración, Lewor y Lewor. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, licenciado. Bueno. ¿Se acuerdan de que esto va a ser evaluado? Bueno, vamos a ver los factores que pueden afectar la sustitución nucleofílica bimolecular. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Esto va a venir en el parcial 2? Ya lo estoy diciendo de hace rato, estoy diciendo, no, desde el principio lo dije, joven, y lo acabo de decir hace un ratito. Gracias. No.
Bueno, entonces vamos a ver en este caso, se dan cuenta que tengo un sustrato terciario, neopentilo, secundario, primario y metilo. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Jason Muralles, ¿cuál es el que reacciona más? ¿Cuál de los sustratos reacciona más? El metilo. El metilo, se dan cuenta que aquí está la flecha reactividad, más reactivo. Y en este caso, ¿cuál sería el menos reactivo, Jason? El terciario. Sería el terciario. Se dan cuenta que eso es debido a lo que es el impedimento estérico. ¿Yes? Entonces, a mayor impedimento estérico, menor reactividad, porque es más difícil mover un grupo grande que un grupo pequeño. A ver, léame por favor, Yairin. Perdón, Javier Díaz. Javier Díaz. Ok, Lick, los halogenuros de vinilo y arilo no reaccionan. Ok, eso lo apuntan, por favor, jóvenes. ¿Verdad? Aquí tengo el haluro de vinilo y el haluro de arilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se está estabilizando esa carga, ¿verdad? Y eso hace que sea poco reactivo. Vamos a ver ahora qué pasa con el nucleófilo atacante. Se dan cuenta que tengo mi halogenuro de metilo, agrego un nucleófilo y obtengo la sustitución. Bueno, ahora, acá, según esta imagen, a ver, Juan Alexandre, ¿cuál sería el nucleófilo más reactivo? Sería el HF, ¿no? El HS negativo. ¿Y cuál sería el menos reactivo? El H2O. El agua. Entonces se dan cuenta de que esto necesita nucleófilos fuertes, a excepción del carboxilato. El carboxilato, a pesar de que tiene carga, el problema que tiene, si ya lo vimos con, aunque ustedes nos hemos visto, ya se me confunde yo por las clases que doy. Entonces, el carboxilato, a pesar de que tiene carga, el problema o la ventaja que tiene es de que tiene estructura de resonancia. Entonces, va a tener esa estructura de resonancia. Y entonces, a pesar de que tiene carga, es poco reactivo porque tiene resonancia que lo hace estable. Entonces, por eso que ese no está. Se dan cuenta que el amoníaco, que no tiene carga, está arriba de él. Bueno. Entonces, ojo. Por supuesto, acá se dan cuenta que todos los nucleófilos fuertes van a tener carga negativa, que ya lo habíamos visto. Bueno, aquí tenemos una tabla que compara la basicidad y nucleofilidad. O sea, en este caso se dan cuenta de que el metóxido es muchísimo más básico que el OH y este es muchísimo más básico que el carboxilato y este es muchísimo más básico que el agua, ¿verdad? Ya vimos que el carboxilato porque se estabiliza y entonces ahora se dan cuenta, acá podemos ver que este metóxido va a ser una base fuerte, ¿ok? Aquí podemos verlo, miren, 15.5, 15.7, 4.7 menos 1.7, ¿verdad? A más alto el valor de pKa, más va a ser. ¿Y por qué es eso, pues? Por la base conjugada, ¿verdad? El OH es la base conjugada del agua. El carboxilato es la base conjugada del ácido acético. Y el metóxido es la base conjugada del metanol. Entonces nosotros sabemos que el ácido carboxílico es un ácido débil comparado con los inorgánicos, por lo cual su base conjugada es fuerte. Igual el OH es fuerte y el metóxido es más fuerte porque el alcohol es menos ácido todavía
que el agua y que el ácido carboxílico. Bueno, resumiendo, lo que ustedes van a preferir para que se dé esa reacción es de que el nucleófilo sea fuerte. Bueno, vamos a ver grupo saliente. Entonces, miren, pues acá en grupo saliente, el tosilato sería el grupo saliente más fácil. Vamos a ver, aquí está la estructura del tosilato, miren. ¿Y por qué es eso? Porque esta carga negativa va a resonar en el anillo, lo va a hacer muy estable. O sea que él va a querer estar más como tosilato con carga negativa que con hidrógeno. El yoduro igual, el yoduro viene del ácido yodírico, que es el ácido más fuerte de los halogenuros. De ahí sigue el bromuro, de ahí sigue el cloruro, y el ácido fluorídrico es un ácido débil. Y estos, el OH, el NH2, el OR, no les gusta salir, o sea, son grupos salientes malos, ¿ok? Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, pues el yodo va a ser el grupo saliente mejor de los halógenos, porque nosotros estamos viendo halogenuros, y el que más difícil va a salir es el flúor. Y por eso normalmente nosotros estamos trabajando con el cloruro y el bromuro. Pero el bromuro sale más fácil que el cloruro, ¿verdad? Miren, 10,000 veces más que este. Y el yoduro sale, pero fíjense pues, como les decía yo, en este caso, los compuestos de cloro son más baratos que los de bromo y los bromos son más baratos que los de yodo, ¿verdad? Entonces a nivel industrial pues vamos a estar trabajando más con los de cloro, ¿va, jóvenes? Acuérdense que el cloruro de sodio, pues la sal está presente, puchica, en los mares, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a ver acá la reacción del cloruro de tionilo y del tribromuro de fósforo. Miren qué es lo que pasa. En este caso, se dan cuenta de que forma un éster, es un tipo éster con el oxígeno. O sea que ahí prácticamente, miren qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, el OH, se dan cuenta ustedes que es un mal grupo saliente. Pero si yo lo transformo, y eso es lo que hace el cloruro de tionilo, lo transformo a un buen grupo saliente. Y entonces el cloruro me va a sustituir fácilmente a este, pero no me sustituye al OH. ¿Ya? Igual abajo, miren, acá me sustituye o me extrae el hidrógeno y me forma este grupo saliente que es muchísimo mejor que el OH. Entonces de ahí el cloruro, en este caso el bromuro, me sustituye pero se dan cuenta que ataca del lado contrario, aquí por impedimento estérico y por carga, ¿va? Porque los oxígenos van a tener muchos electrones. Bueno, no sé si está claro esto, jóvenes, o hay alguna duda que me pregunten. Entonces, es muy importante que el grupo saliente sea bueno para que ustedes puedan obtener un producto con buen rendimiento y a una velocidad aceptable. Si ustedes tienen grupos salientes malos, entonces el rendimiento es malo y se tardan mucho en realizar la reacción. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Licenciado, disculpe, ¿Sí? la molestia, ¿será que podría dejar ingresar a mi compañera Mildred? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a analizar el solvente. Miren pues, supuestamente lo que yo quiero en esta reacción es de que el nucleófilo me reaccione con el sustrato. Pero miren acá, cuando yo tengo un disolvente que forma puentes de hidrógeno, lo que pasa es de que el disolvente me rodea al nucleófilo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Será que aumenta o disminuye su reactividad como nucleófilo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Disminuye. la disminuye pues porque el nucleófilo está bien tranquilo acá, porque los hidrógenos lo están estabilizando. Entonces, al estarlo estabilizando, pues va a reaccionar más lento. ¿Ok? Entonces, miremos acá.
Por supuesto, entonces, todos los disolventes que formen puente de hidrógeno no van a ser recomendables para esta reacción. Tenemos acá el bromuro, tenemos el trinitrógeno y se da el compuesto. Miren ahora. A ver, ¿dónde me quedé, jóvenes? A ver, Javier, Juan Alexander, ¿cuál de estos es el disolvente mejor? ¿Cuál de todos es el disolvente mejor? Es el HMPA, ¿no? El HMPA. Ok. ¿Y el cuál sería el peor disolvente, mi estimado? Es el, perdón, CH3OH. O sea, el metanol. Y este forma puente de hidrógeno, ¿se dan cuenta? Bueno, ahora otra cosa importante, otro concepto importante. Fíjense pues, el nucleófilo, ustedes, ¿qué dicen? ¿Será que quiere o necesita que tenga carga o no? La carga negativa, ¿necesita o no necesita que tenga? El nucleófilo. Pues chicos, ¿será que tienen que tener o no? ¿Sí o no, pues jóvenes? Sí. Sí necesita porque el nucleófilo se va a unir al sustrato. Entonces, fíjense pues. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, él necesita tener un disolvente polar. Sí, pero un disolvente polar que no forme puente de hidrógeno. Entonces, el HMPA es un disolvente polar que no forma puente de hidrógeno, ¿verdad? Y estos que están acá, desde el DMSO, DMF y el CH3CN y el HPA, son polares, pero no forman puente de hidrógeno. Ahora, el agua y el metanol, pues sí forman puente de hidrógeno, por lo cual son malos disolventes porque estabilizan al nucleófilo y entonces no dejan que reaccione. Bueno, a ver, léame por favor Kevin Aldana. Acetronilo, CH3. Acetonilo. Acetonitrilo, disculpe. Acetronitilo, CH3CN, dimetilformamida, DMF, CH3, 2NCHO, sulfóxido de dimetilo, DMSO, CH3, 2SO y hexametil fosforamida, HMPA, CH3, 2N, 3PO. Ok, entonces se dan cuenta de que ahí tenemos estos compuestos y estos compuestos son compuestos polares, pero apróticos. Apróticos significa que no forman puentes de hidrógeno. Cuando dicen ustedes próticos, significa que forman puente de hidrógeno. Ahí lo apuntan, pues jóvenes. ¿Estamos? Próticos forman puente de hidrógeno, apróticos no forman puente de hidrógeno. Ahora miren, acá es una interpretación de lo que hemos visto hasta el momento. Miren pues, si el sustrato está impedido o el sustrato no está impedido, ¿cuál de los dos es más rápido? A ver, Lilian, Michelle. ¿El sustrato no impedido? Ok, se dan cuenta que tiene una gráfica más con menos energía de activación, entonces va a ser más rápido. Ahí es donde viene, eso es lo importante para un ingeniero, saber interpretar gráficas. A ver, ¿dónde me quedé? Luis Fernando, y la segunda dice, nucleófilo bueno y nucleófilo malo. ¿Cuál es el que se da más rápido? El nucleófilo bueno. Ok, se da más rápido porque el nucleófilo está más activado. ¿Se dan cuenta que? Entonces quiere decir de que va a ser más reactivo. O sea que va a ser un nucleófilo con carga. Bueno, a ver, léame, a ver de grupo saliente bueno y grupo saliente malo, a ver Luis Medrano, que él será el que reacciona más rápido.
Luis Medrano, El malo. el malo, ¿está de acuerdo María Fernanda? Sería el bueno. El bueno porque si se da cuenta Luis Medrano, ese está más bajo, la energía de activación está más baja. Entonces quiere decir del que se da más rápido el grupo saliente bueno, necesita menos energía. Bueno, a ver, léame, perdón, a ver, interpréteme. ¿Cuál sería, a ver, Mayra Jiménez, el disolvente que va a reaccionar más rápido? El disolvente polar aprótico. Ok, porque no forma puente de hidrógeno. Es polar, pero no forma puente de hidrógeno. Se dan cuenta de que va a reaccionar muchísimo más rápido porque este va a estabilizar el nucleófilo, pero no va a formar puente de hidrógeno. Ahí está en resumen lo que debemos de entender con estas gráficas. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver una recapitulación de lo que vimos para la SN2. Bueno, miremos pues. A ver, léame Miguel Ángel. No tiene intermediarios. ¿Y por qué no tiene intermediarios, Miguel Ángel? Porque solo es de un paso. Ok. Bueno, a ver, léame Mildred. Se da en un paso. Ok. A ver, léame Nehemías. En el estado de transición están presentes el nucleófilo y el sustrato formado un complejo bimolecular. Ok. A ver, léame por favor Roxana. Se produce una inversión de la configuración estereoquímica. Siga por favor. Inversión de Wolmer. Así se llama esa inversión. A ver, léame Stuart. La cinética es de segundo orden. Ok. A ver, léame Stephanie. Se durmió Stephanie. A ver, Verónica. El sustrato que tenga mayores grupos unidos al centro reacción será más lenta. Al centro de reacción falta ahí. O sea que entre más sustituido esté el carbono, más difícil es que va a reaccionar. A ver, léame por favor Jocelyn Borrayo. No pueden producir transposiciones. Como no se producen intermediarios, no se pueden generar transposiciones, jóvenes. ¿Ok? Bueno, a ver, nos vamos al inicio. Léame Cintia, por favor. Los nucleófilos con carga negativa son más reactivos que los neutros. Ok. A ver, léame Jeremy. Los grupos salientes será más fácil de sustituir en cuanto a la base que forme sea más estable. En el caso de los halógenos, el grupo saliente es el yodo. Ok, de ahí sigue bromo, de ahí cloro y por último flúor. Bueno, a ver, léame por favor Andrés Daniel. Los solventes polares próticos no son los recomendados para esta reacción. ¿Por qué será eso? ¿Se acuerda, Andrés? La verdad es que no. A ver, ¿quién se acuerda por qué? Por puentes de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno. ¿Los puentes de hidrógeno qué hacen? Hacen de que la reacción se haga de forma lenta. ¿Por qué? Porque es el H2O, creo que es malo o algo así, nos dijo. No, porque estabilizan al nucleófilo. Al estabilizar el nucleófilo, al formar puente de hidrógeno, lo hacen menos reactivo. ¿Está claro? Ahora sí. Bueno, ahora a ver Esmeralda. Ya se durmió. A ver David. Es que no ha cambiado la... Ya cambié. Ah, no ha cambiado, maestro. Disculpa. Ajá. A ver, letras. Los solventes polares apróticos son los recomendados para esta reacción. ¿Por qué Esmeralda?
Esmeralda, ¿por qué mira esmeralda? ¿Sabe o no sabe? Tal vez porque son más estables. No. A ver, alguien que se le ocurra, ya lo dije también, lo acabo de decir. No Los forman puentes de disolventes hidrógeno. polares apróticos son los que no forman en puentes de hidrógeno. Ojalá, o sea, Pueden hacerlo más rápido. No hay una estabilidad ahí. bueno, mire, pues ahí pues más o menos va la idea, pero miren, lo importante es, el solvente polar me va a disolver al nucleófilo porque tiene carga, ¿ya? Pero no me lo va a estabilizar porque no forma puente de hidrógeno. ¿Está claro eso? Sí. ¿Ok? O sea que como hay carga, necesita un disolvente polar, pero no lo necesita con puente de hidrógeno porque me lo estabiliza demasiado, entonces ya no reacciona. Bueno, eso sería la reacción nucleofílica SN2. Vamos ahora con la SN1, sustitución nucleofílica monomolecular. Entonces, por supuesto, esto va a significar que tiene un mecanismo diferente al anterior, porque no se llamaría igual, ¿bajo? Bueno, ¿cómo se representa? ¿Cómo lo encuentran ustedes en los libros? S sub N1, SN1 o SN super 1. Esas son las formas que lo encuentran en los libros. Y cuando ustedes encuentran esto, normalmente los van a llevar a lo que son las reacciones de los halogenuros, que es lo que estamos viendo. Por supuesto, hay otros compuestos que sufren también sustitución. ¿Ok? Entonces, ahora, miren pues, la velocidad de reacción únicamente depende del sustrato. Se dan cuenta que aquí ya no depende del nucleófilo. Entonces, como solo depende de uno, entonces, a ver, léame por favor. A ver, David. La cinética de la reacción es de primer orden. Ok, porque solo depende del halogenuro y está elevado a la 1. A ver, léame, Dayan. La velocidad de reacción depende del sustrato. Ok, únicamente depende del sustrato. A ver, léame, Dulce. La velocidad de reacción no depende del nucleófilo. Ok, o sea que el nucleófilo no determina la velocidad de reacción. Miren ahora cómo está la reacción. A ver, Emily, ¿en cuántos pasos se da esta reacción? En 2. ¿Hay intermediario o no? Sí, hay un carbocatión intermediario. Ok, miren, ahí está malo que pusieron el R con carga negativa, en realidad es con carga positiva, jóvenes. Bueno. A ver, Gabriela González, ¿es exotérmica o endotérmica la reacción? Gabriela González. No estoy segura, licenciado. Bueno, eso ya debería de saberlo, Gabriela. A ver, Giovanni. Bueno, a ver, Yairín Franco. Exotérmica. ¿Por qué, mi estimada? Bueno, por la forma de la gráfica y por lo que los productos, ahí no me recuerdo, pero entonces, por la forma de la gráfica se da cuenta que es exotérmica. No, por la forma de la gráfica no es una respuesta correcta. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta correcta? Porque la energía de los productos es más estable. Me deja así como en el aire todavía. A ver, otra. Los productos tienen menos energía que los reactivos. Porque los productos tienen menos energía o son más estables que los reactivos. O sea que tiene que haber pérdida de energía. ¿Okay? Eso lo tenemos que tener bien claro si nosotros queremos interpretar un diagrama o estamos estudiando una reacción, que eso les puede tocar hacerlo. Bueno, entonces, se dan cuenta ustedes, ¿cuál será, a ver, Jason, cuál será el paso lento de la reacción? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, porque la energía de activación, se dan cuenta que ese es el delta G, que es la energía de Gibbs, sería desde acá para acá, y el segundo es mucho más grande que el segundo. O sea que el paso rápido es la segunda etapa. Bueno, entonces, miren, pues se lleva en 2 etapas, se forma un intermediario
carbocatión. Entonces, por favor, ahí arreglan en la cuestión que aquí debería de tener carga positiva, joven. No sé por qué no lo puso mi estimado McMurray. Bueno, entonces la etapa lenta de la reacción es la primera, porque es la mayor, y la etapa rápida es la segunda, los que tenemos acá también. Y generalmente son exotérmicas. Bueno, entonces Yairin, al fin le quedó claro entonces por qué era exotérmica, Yairin. Sí, ahora sí, ya, por lo del... Bueno, entonces se da cuenta que ahí es donde, por eso es de que yo pregunto, no es por decirles, ah, es que ustedes no saben, no, es precisamente para que los que tienen duda, pues aprendan. Bueno, a ver entonces, Javier, de esas dos reacciones, ¿cuál es el paso lento de la reacción? En la 1, que sería esta, y la 2. En la 1, ¿cuál es el paso lento? ¿La 1, el 1 o el 2? Javier. Yo creo que la 2, licenciado. ¿Cómo así? ¿El paso 2 o el paso 1? Yo no estoy preguntando ni 1 ni 2. En la 1, ¿cuál es el paso lento de la reacción? Ah, el primero. El primero. En la 1. Bueno, se dan cuenta que por eso a veces en el examen también eso pasa. Uno pregunta y no interpreta bien lo que le está preguntando uno. A ver, Juan Alexander, en la segunda, ¿cuál es el paso lento de la reacción? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. Bueno, ojo con eso, que eso también ya lo tienen que saber. Primer paso y un segundo paso. Bueno, vamos a ver el mecanismo de reacción, jóvenes. Ahora miren la diferencia. El sustrato es el que se va a polarizar. Se dan cuenta que este enlace se va a estar rompiendo. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar el carbocatión y el halogenuro. En el segundo paso yo tengo dos nucleófilos, el bromuro y el agua. ¿Se dan cuenta que aquí cuál fue el que atacó entonces? ¿El bromuro o el agua? ¿Cuál atacó, jóvenes? ¿El bromuro o el agua como nucleófilo? ¿El agua? ¿Ah? El agua, se dan cuenta que porque aquí tengo el producto, jóvenes, si no tuviera bromuro. Bueno, ¿y por qué será que ataca el agua y no el bromuro, jóvenes? A ver, Kevin Aldana, ¿qué piensa usted? ¿Por qué ataca el bromuro? ¿Por qué no ataca el agua y no el bromuro? Si no estoy mal, es porque como se está dando una reacción de sustitución, entonces el bromuro sale de la reacción y debe entrar ahora el agua por el oxígeno que tiene carga negativa. No, ahí el oxígeno no tiene carga negativa, ahí tiene carga neutra. A ver, otra respuesta, jóvenes. ¿Otra idea? Si no me equivoco, usted dijo que cuando se ponían los grupos salientes, por ejemplo, aquí están sacando el bromuro, ¿verdad? Porque hay una reacción de sustitución, entonces viene el agua y se agrega a la reacción y eso va a formar un paso rápido. No estamos. A ver, otra posibilidad, jóvenes. Miren pues, la cosa es la siguiente. ¿Qué habrá más, bromuro o agua? Esa es la respuesta. ¿Cuál va a haber más, agua o bromuro? A ver, ¿qué va a haber más, agua o bromuro? Agua, jóvenes, y agua es el disolvente, es por eso la posibilidad, por supuesto, va a haber a una parte que se forme bromuro, pero la mayoría va a ser agua porque el agua es el disolvente, jóvenes. Ojo con esas cosas, eso les sirve con el laboratorio. Bueno, entonces cuando se adiciona el agua se dan cuenta que le queda una carga positiva porque comparte uno de los electrones.
Por supuesto, este compuesto es inestable porque el oxígeno no le gusta la carga negativa. Entonces, el agua me extrae un hidrógeno. Se dan cuenta que aquí se regenera el hidronio y me deja el oxígeno ya sin carga, o sea, el alcohol. Bueno, entonces se dan cuenta que acá entonces el nucleófilo no fue el alcohol, el nucleófilo fue el agua. Después perdió el hidrógeno para darme un hidronio, o sea, un H+. ¿Está claro, jóvenes, o no? Ahora sí, licenciado. Bueno, entonces siempre ustedes, eso es importante para el laboratorio, tienen que tomar en cuenta el disolvente. Por supuesto, lo que está más en el medio es el disolvente. Entonces, si el disolvente interviene en la reacción, lo más seguro es de que tengan producto del disolvente. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la estereoquímica de la SN1. Entonces, miren pues. Acá tengo mi sustrato que se va a disociar. Se dan cuenta que aquí se me forma, en este caso, el carbocatión. Aquí está el carbocatión. El carbocatión tiene una hibridación sp2, ¿ok? En donde la carga positiva está en el orbital p. Se dan cuenta todos los conceptos que ya vimos. El orbital p tiene dos lóbulos. Entonces, fíjense pues, el nucleófilo me puede entrar en el lóbulo izquierdo o en el lóbulo derecho. Entonces, ¿qué pasaría si este carbono fuera quiral? Entonces, teóricamente, como están 50-50, me debería de salir 50% de inversión. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el nucleófilo entró en el lado opuesto del sustrato. Y retención de la configuración 50% porque el nucleófilo me entró en el mismo lado donde estaba el halogenuro. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la teoría. O sea que, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que eso lo acabamos de ver? Cuando se da 50% y 50% se llama mezcla racémica, ¿sí o no? ¿Y la actividad óptica de eso cuánto es? ¿Qué valor tiene la actividad óptica de este racemato? A ver quién se acuerda, jóvenes. Lo vimos la semana pasada. Si no estoy mal, es 0. Es 0, ¿ok? Entonces, supuestamente, si el mecanismo que yo propongo es real, me debería de dar una actividad óptica 0 si el carbono es quiral. Y así es como yo investigo los diferentes mecanismos de reacción. Entonces, fíjense, pues yo vengo, hago mi experimento y resultó. ¿Esa es una mezcla racémica o no, jóvenes? ¿Será una mezcla racémica esa? Sí. Sí. A ver, ¿están de acuerdo de que sí es una mezcla racémica? No. No. ¿Por qué no es? Por los porcentajes. Ok, bueno, entonces esta me tiene que dar una actividad óptica. ¿Y de quién va a ser? Va a ser la actividad óptica del S porque es el que se encuentra más. O sea, acá, digamos, por utilizar una palabra, se está neutralizando 40-40, o sea que me queda 20% de S. Pero miren lo que pasa en realidad, jóvenes. Miren ustedes, por eso la ciencia, yo amo a la ciencia. Miren pues, en la propuesta anterior, pues fíjense que qué pasaba. Según la propuesta anterior, este se desaparecía, ¿sí o no? Porque no lo aparecían ahí, ¿va, jóvenes? O sea, al halogenuro que salió. Según el que propuso el mecanismo, bueno, ese se desapareció y ya estuvo. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Como hay una carga parcial positiva y una negativa, ¿hay cierta atracción electrostática o no? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Entonces, este va a permanecer ahí. Bueno, entonces miren, pues, cuando este permanece de este lado, pues entonces lo que va a pasar es que de este lado no va a ingresar el nucleófilo porque va a haber una repulsión electrostática. Entonces, fíjense, pues, que quiere decir que lo que se va a favorecer en realidad siempre va a ser la inversión. ¿Qué les parece? Y este fue Saul Weinstein que propuso por qué no sale mezcla racémica, ¿verdad? Entonces, es más fácil que salga
en la inversión, porque de este lado no hay nucleófilo, que del lado de donde salió. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, licenciado. Entonces, todo esto, jóvenes, todo esto ustedes lo pueden hacer en el laboratorio. Desgraciadamente ahorita no pueden hacer nada, ¿va, jóvenes? Todo es teórico. Entonces, bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buen inicio de semana. Que Dios los bendiga. Que estén bien. Y sus familias. Un abrazo a todos y se cuidan. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Chao, feliz día. Feliz día, chicos. Se cuidan. Feliz día. Buena semana.